Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de Radio Primavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Bien, ¿qué tal, amigas, amigos? Tú me dices, no me veo. También eso es lo que me está extrañando. Ahora perdí su exposición. Está ya. ¿Y el audio del doctor? Ya te escuchas en vivo. ¿Me escuchan? ¿Ya? Sí, estás en vivo, sí. El doctor no lo capta. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, aquí en su programa Recuperando nuestro Patrimonio Cultural 2022, donde contamos con el respaldo académico de la Universidad Interamericana. Soy su servidor, Arturo Aguirre, y a nombre de todos mis compañeros, el equipo técnico de Radio Primavera Cuernavaca, que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live. Saludo con mucho gusto al doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien ya está con nosotros. Doctor, muy buenos días, buenas tardes. Buenos días Muy, todavía, perdón. muy buenos días. Un gusto estar nuevamente reiniciando este ciclo en el nuevo horario que vamos a estar de 11 a 12 y con el ciclo de este Doctor, a ver si me seminario. escuchan. No, no escucho al doctor. Sí, yo no los escucho. ¿Me escuchan? No escucho al doctor. Sí, él sí, No lo él sí está escucho. haciendo en vivo. Él sí suena. Yo no lo escucho. No sé qué dice. Sí, pero. ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, 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 bueno. te sí, escuchamos. doctor, ahora sí ya lo escucho. Muy bien. ¿Cómo ha estado, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón. Todavía estoy acostumbrado al horario vespertino, pero bueno, en esta nueva emisión, en este nuevo formato de este ciclo de, pues, recuperando nuestro patrimonio cultural compartido, en este ciclo de conferencias sobre las misiones jesuitas guaraníes de Chiquitos, Bolivia. Doctor, me da mucho gusto saludarle, porque bueno, tuvimos las vacaciones de Semana Santa y bueno, nos estamos reincorporando. Me da mucho gusto saludarle. Igualmente, mucho gusto. Tengo mucho entusiasmo de continuar y reiniciar este ciclo que ya habíamos iniciado en el mes de febrero sobre el tema de las misiones jesuitas en Bolivia. Particularmente el día de hoy vamos a hablar de una de ellas, la misión de San Ignacio en esta región de Chiquitos, en Bolivia. Son un grupo de misiones que se encuentran colindando con frontera con lo que actualmente es Brasil y formó parte de este proceso de misiones de frontera y de reducciones de pueblos que los jesuitas en el siglo XVIII desarrollaron en esta región con poblaciones indígenas guaraníes y otras poblaciones indígenas. Es interesante ver el programa arquitectónico que estas tuvieron y que hemos ido a lo largo de las charlas que hemos tenido de manera semanal, hablando de cada una de ellas. Voy a dar inicio a la sesión de hoy eh, eh, para comentar aspectos históricos, particularmente de esta misión de San Ignacio. Fue fundada en 1724 con el nombre San Ignacio de Zamucos, pero desapareció en 1745. Con parte de estos habitantes de este pueblo, el padre Miguel Areijer fundó 3 años después la nueva misión de San Ignacio, moviéndola a 120 millas más al norte de la fundación original de 1724. La
Los datos que ahora tenemos para esta nueva fundación, en este nuevo emplazamiento, corresponden a 1750, que es el asentamiento del cual vamos a hablar el día de hoy. En esta primera imagen que ustedes podrán ver, se observa uno de los elementos más interesantes de estas misiones, que es esta gran plaza, más que atrio como tenemos en otros conjuntos religiosos. En estas misiones y estos programas arquitectónicos jesuitas en esta región de Bolivia particularmente, y en la región del sur de América donde se establecieron, van a ser grandes plazas. Esa plaza va a tener funciones diversas, va a tener funciones de procesiones, de fiestas, de desfiles, de escenificaciones, etcétera. Y podemos ver la dimensión de ese espacio desde esta imagen en la que vemos a un costado uno de los paramentos de las casas que había originalmente en ese margen, y al fondo, en la parte izquierda, podemos ver cómo se alcanza a ver a lo lejos el otro límite de esa plaza, que es de una gran dimensión. Originalmente no estaba arbolada, era un espacio libre, abierto de vegetación, no era un parque, era un espacio de muchas actividades en las que se llevan a cabo durante el año, y ya con el cambio de, de las funciones, la expulsión de los jesuitas, estos espacios se convierten en espacios ya de plazas públicas para otras funciones, se hacen, como en el caso de ahora, un arbolado, bancas, etcétera, y se han transformado en lo que era la plaza principal del pueblo, en una plaza ahora de una población. Aquí podemos ver en esta otra imagen, en el eje principal de la iglesia hacia el fondo, cómo se han agregado otros aspectos que no correspondían al original, pero que ahora han sido agregados a este espacio de gran dimensión. Vemos un kiosco al centro, el arbolado, árboles que corresponden a vegetación de la región, y en este otro ángulo vemos la gran dimensión que estos espacios tenían para las actividades que se realizaban en la misión jesuita. Esta es la imagen actual de la misión y su restauración que se hizo hace algunos años, en la que la torre que vemos ahí no corresponde a la torre original, pues un agregado, la torre original se perdió. Regularmente esas torres estaban exentas, no formaban parte del conjunto principal, estaban separadas del templo, de la nave principal. En este caso, ya esta torre más moderna que se le agregó es una torre que se integra junto a un costado de la nave. Es una torre de varios cuerpos con un campanario en la parte superior. Pero podemos ver en la parte baja cómo en el pórtico de la fachada principal de la entrada al templo cuelgan unas campanas que seguramente fueron campanas que estuvieron en el campanario original, que ya no conservamos. Vemos la imagen de la iglesia ya con trabajos de conservación y reintegración de elementos de teja en sus cubiertas y reintegración de pintura en sus muros, pero vemos que siguen el mismo modelo de los templos que en esta región hemos venido comentando, de la región de Chiquitos. Es extraordinario el trabajo en madera. En la región abundaba buena madera, no conozco actualmente si se conserva todavía estos bosques, pero en la época de los jesuitas echaron mano de maderas de buena calidad, maderas duras, maderas resistentes, y la estructura principal de la iglesia se hizo a base de columnas de madera talladas de una sola pieza. Pueden ver la sección del fuste de la columna y luego el remate en la parte de arriba y la talla sobre la misma columna de madera con un
capitel de madera tallado también por secciones y decorado con motivos diversos. En un costado vemos un arco que sirve de cierto apoyo a esa viga transversal y la forma que este arco tiene de lóbulos hacia la parte interior, muy barroco, al igual que esa figura que aparece ahí, antropomorfa, de un roleo, de una figura como vegetal, de la cual sale una figura humana en la parte frontal. Y luego vemos las vigas transversales, las tablas, que sirven de la cubierta principal con la teja de barro en la parte superior, y de un lado vemos un remate sobre la viga, sobre la cabeza de la viga. Aquí tenemos este otro detalle constructivo que caracteriza esta arquitectura en madera de chiquitos, en donde se ven estos arcos que aparecen en la fachada principal, en los dos costados laterales, son tres conjuntos de columnas, y vamos a encontrarlos también en el interior. Ahí vemos en la parte superior izquierda cómo se hace una ampliación a través de esa gualdra que sirve de apoyo y soporte a la viga que descarga el peso de la cubierta eh, principal y el claro tan grande de esta cubierta a dos aguas. Del lado derecho vemos sobre una de las vigas el nombre de San Ignacio tallado, que es el nombre de la misión que estamos en este momento presentando. Aquí hay un detalle muy completo de esta figura tallada en madera, de una figura que emerge al parecer como de un elemento vegetal y que se transforma a través de esos roleos muy barrocos en esa figura de un ángel con cabeza pero con cuerpo vegetal. Y es parte de los grutescos que muchas veces encontramos en la pintura y que en este caso lo vemos representado en una talla en madera. Y en esta otra imagen podemos ver estos remates en la parte superior de los capiteles en varias secciones, de talla también bastante profunda, que le dan una gran calidad artística al acabado y al remate de estas columnas que sirven de soporte a la cubierta principal del conjunto. Y aquí vemos una vista lateral donde se ve las dos aguas y el plafón interior que sobresalen. Todos estos conjuntos hay una especie de cubierta que protege a la fachada y resguarda de lluvia y de sol a los feligreses que están en la entrada, en lo que sería el pórtico de la iglesia. Aquí vemos también como en la parte baja de todas estas columnas tienen una talla con un relieve profundo, con motivos, todos ellos fitomorfos, motivos vegetales, de flores y de vegetación, en esta madera que se ha conservado y que ha sido en algunas secciones restituida en los trabajos de restauración que se llevaron a cabo. Aquí vemos cómo esas estrías forman parte de la decoración del fuste de la columna. La basa es continuación del propio fuste de la columna con esta decoración, y en la parte del fondo vemos que las columnas perimetrales en los ambos costados son en roleo, son columnas en forma de columnas salomónicas, también talladas en madera. Aquí podemos observar eh, lo que fue probablemente restos de las campanas originales de la torre que ya no se conserva y que no se reconstruyó, se hizo esa moderna que comenté hace un momento, pero me recuerda mucho una que vamos a ver en una sesión más adelante de la misión de Santiago, en la que las columnas de la propia iglesia sirven de soporte, al igual que esta, para colgar las campanas, seguramente también de una torre campanario que ya se perdió y que fueron recuperadas sus campanas y colgadas
en la fachada principal. Aquí vemos una vista general y el alineamiento, la traza urbana de estos pueblos es interesante. Siempre están en un emplazamiento superior, en un emplazamiento alto, desde el cual se tiene una buena vista, puede tener una buena corriente de aire. Las orientaciones son muy diversas y las calles son amplias con pórticos de las manzanas o los solares construidos con edificaciones en las que los pobladores estaban a lo largo de cada una de esas manzanas con habitaciones perimetrales a las calles y sin patios, eran casas que daban a la calle principal y las actividades agrícolas, las actividades pecuarias, etcétera, se realizaban en espacios exteriores al conjunto de la misión. Aquí vemos parte de la fachada y la escalera que da acceso al balcón central y que da acceso a la fachada principal desde la cual se podía enviar algún mensaje, alguna réplica, alguna situación litúrgica a la población congregada en la parte de la entrada a esta capilla o en este gran espacio de la plaza convertida en atrio. Vemos cómo las ventanas están abiertas, los vanos de las ventanas tienen derrames para los anchos de muros que son muy amplios y está hechas a base de barrotes de madera tallados, ahora con vidrio, pero originalmente eran oscuros de madera, el vidrio no era tan abundante. En la parte superior, una medio círculo decorado y luego la decoración de las pilastras que se sobreponen unas con otras y que dan esa profundidad a la fachada principal de la iglesia. Y aquí tenemos una vista extraordinaria de ese trabajo en madera, de ese balcón en la parte superior, desde el coro, al cual se accede por la parte de afuera, y se ve la talla de esa madera del balcón con los balaustres, y luego lo que es la ventana coral, pues es casi como una puerta de balcón en la parte de arriba, con esos círculos que tenían vidrios para introducir iluminación a la nave principal. Vemos el remate con la leyenda de Cristo Salvador de los hombres en latín, en la parte de arriba, y luego el relieve dorado y policromado en la parte superior al acceso principal. Y observamos 4 esculturas que corresponden a los 4 evangelistas que están dando el soporte principal a la fachada en cuanto a la iconografía. Del lado izquierdo vemos a San Lucas con el toro y a San Juan con el águila del lado derecho. Aquí vemos la parte central que habíamos comentado, en la que se ven estos relieves colocados bajo el balcón del coro y la entrada principal. Y aquí en detalle la misma imagen de San Lucas con esta representación del toro, este evangelista, que su referente es esta imagen, y San Juan con el águila. Todos portan un libro como parte de la iconografía evangelista, y en la parte baja izquierda la representación del león que representa a San Marcos también portando un libro en este nicho. Y del lado derecho, San Mateo con este ángel de cuerpo completo, también portando un libro. Y estos 4 esculturas conforman la referencia iconográfica exterior de la portada principal. En esta otra imagen estamos observando del lado lateral derecho el pasillo, el corredor, el cual estaba separado, es decir, no se ingresaba desde la plaza directamente, había un muro que separaba el acceso a los 2 patios, uno que correspondía al Camposanto, todos ellos tenían un camposanto
en 4 secciones para niños, niñas, hombres y mujeres. Y del otro lado, el patio del colegio y de los talleres que en todas estas reducciones jesuitas se llevan a cabo. En la nueva intervención y con la pérdida de esos muros perimetrales y la reducción de muchos de estos conjuntos, se entra ahora directamente desde la plaza a este espacio, no lo era en el programa original, pero podemos ver la decoración de estas pilastras, de estos muros y de la iluminación lateral que corre a todo lo largo y la sacristía al fondo, y el uso de este otro elemento estilístico de columnas estriadas en el primer tercio y en la parte central del fuste la columna salomónica rematada en una especie de coronamiento del fuste de la columna en la parte superior y la ampliación con unas vigas para soportar el apoyo de una de las aguas de esta cubierta de teja y barro. Aquí podemos ver desde adentro hacia afuera, se observa al fondo lo que era la plaza y ahí se puede observar el muro que yo comentaba, es un muro que ahora es un muro bajo, que separa este espacio del otro y que originalmente era un muro más amplio, más alto y que separaba completamente este patio interior de lo que era la plaza principal. Esta otra imagen es completa de ese pasillo desde la sacristía y vean la dimensión y la longitud de este conjunto en su espacio exterior. Y este es en el otro costado, en donde ahora hay una calle, pero que fue originalmente el Camposanto, era el espacio, el recinto, el cementerio principal de la misión y que se perdió, se abrió una calle y quedó ya integrado a esta nueva traza urbana que se abrió con el tiempo. Aquí vemos la dimensión de las secciones de las columnas y la iluminación y ventilación que tuvo siempre a lo largo de la nave principal y la decoración que se dio a los muros con un guardapolvo de color oscuro. Y en la parte del fondo se observa la nueva torre que se agregó. Es una torre única en todas estas misiones. Las demás misiones han recuperado en general su torre original, exenta, separada de la nave y del templo. Y esta es una pues, concepción moderna de ponerla seguramente en ese punto porque ya el otro espacio donde pudo haber estado en los dos patios, en la parte lateral, ha sido ocupado por las calles que se han abierto. Esta vista nos permite observar desde el presbiterio hacia la entrada de la iglesia, en la nave principal, los 3 espacios que la conforman y la gran amplitud, iluminación y ventilación que esta tenía. Vemos la entrada de luz desde el coro alto, la entrada lateral de estos muros y la forma de la cubierta a 2 aguas con un sistema llamado parinudillo, que son estas vigas transversales dobles como tirantes a los empujes de la cubierta, y luego la decoración de los capiteles y los arcos interiores, y luego los muros, que son muros realmente divisorios, porque la estructura carga sobre columnas abiertas, externas, como las que vemos, y las otras son columnas que están ahogadas en el muro principal. Aquí vemos uno de los ejes. Los ejes laterales son mucho más cortos, son ejes más la mitad del eje central. El eje central es doble y son 3, se conforman 3 espacios, 3 ejes, 3 naves interiores con una espacialidad casi completa por tener este sistema de apoyos aislados a base de columnas. Aquí podemos ver la iluminación natural que al mediodía se tiene en el interior y los muros con decoraciones diversas sobre los aplanados que se tienen en todos ellos.
Esta es una vista desde el presbiterio, perdón, desde la entrada principal bajo el coro hacia el presbiterio y las dos sacristías laterales con los dos retablos que siempre están presentes. Podemos observar cómo el sistema de apoyos aislados, que son las columnas, tienen esta decoración de arcos que ayudan a dar cierto soporte lateral a las columnas, pero realmente las cargas bajan de manera directa, vertical, llamada axial, eh, a los apoyos de la cimentación en cada uno de ellos. Aquí se puede ver el otro eje hacia la entrada principal lateral y parte del púlpito que siempre está colocado en la parte adelante de la nave para poder tener la palabra de los religiosos, sacerdote, a la comunidad. Y aquí hay un detalle en donde podemos ver cómo los capiteles que están en la fachada principal se repiten, las armaduras con dobles tirantes de par y nudillo aparecen, y luego la decoración de las vigas con estos círculos que sirven como pequeños soportes, pero más decorativos, y los arcos lobulados hacia el exterior, hacia el interior de la curva que genera ese medio punto. Ahí hay un detalle como llegan estos arcos que sí tienen cierta carga, pero la carga principal la está recibiendo la armadura y la columna. Y aquí se puede ver el trabajo, es decir, si observamos prácticamente el 80% o el 90% es una estructura de madera, los muros de mampostería de piedra recubiertos, son muros divisorios, pero están todos ellos calados para las ventanas y las puertas de acceso lateral en cada uno de ellos. Aquí vemos los pisos de barro ya cambiados a mosaicos, y la espacialidad que se genera en este conjunto desde una esquina del interior hacia uno de los retablos laterales y el eje principal. Aquí podemos ver las dos puertas laterales que comunicaban a los dos patios. El patio correspondía al espacio exterior, que era el cementerio, del lado izquierdo, y del lado derecho al patio del colegio, en donde estaban los talleres. Las mujeres entraban por la puerta principal y los hombres entraban por esta puerta lateral, y al igual en ambos había confesionarios para hombres y mujeres separados en este eje transversal, que son estas dos puertas, y el eje central que marca el acceso. Aquí se puede observar el púlpito en primer plano y soporte del coro alto y la iluminación exterior de la fachada hacia el espacio interior de este conjunto, que realmente es una maravilla tener una arquitectura de esta época, el siglo XVIII, en madera, y que se haya podido conservar y que podamos todavía tenerla en uso. Este es un detalle muy completo del púlpito, que se adelanta para estar en ese eje transversal de estas dos puertas, y desde la cual, a través de una escalera, el sacerdote subía a ese balcón, ese ambón, y el tornavoz, que es la parte de arriba, permitía que el sonido y la voz se extendiera de manera circular a todo el entorno. Es un púlpito tallado en madera y dorado, con una escultura en la parte superior, como ustedes pueden observar, con un pequeño ángel con trompeta. Ahí se ve un poco este detalle. Y la talla de madera con estos ángeles alados, estos querubines como son llamados en la iconografía, los motivos vegetales que aparecen en el fuste, y luego en cada uno de los elementos del ambón tenemos esos roleos de motivos vegetales o fitomorfos que lo hacen un
es una talla de gran valor y una talla monumental. Aquí se ve ese soporte como suspendido en el aire, soportado por una trave de madera, una viga de madera en la parte posterior, pero la sensación es que se soporta sin columnas, que está suspendido ese elemento del tornavoz con esas figuras angelicales y la trompeta. Y de esta otra talla, es una talla también antigua, con policromía, en una columna salomónica, en la cual sirve desde el presbiterio para la lectura de, de los elementos litúrgicos. Este es el arco triunfal que separa la nave principal, que vemos al fondo sin policromía, que es la nave, estas tres naves que conforman la iglesia, que no tiene crucero, es una sola nave, son tres naves, pero sin crucero, y luego como el presbiterio está totalmente decorado, el plafón de madera, con estos motivos pintados en la parte del plafón, y luego en el arco triunfal aparecen estas figuras de estrellas y de ángeles rematando el arco. Aquí hay un detalle completo de cómo cambia el aspecto del presbiterio con respecto a la nave principal y cómo hay una separación a través de ese arco que vemos. Ya es un arco, en este caso sí de mampostería, quizás es el único arco de mampostería en el conjunto, y se ven estos dos ángeles de cuerpo completo suspendidos en el espacio que se tiene arriba del arco, y luego toda la decoración de esos otros ángeles mirando hacia el altar. Y el presbiterio aquí está con este retablo extraordinario y dos retablos laterales en cada una de esas naves en lado izquierdo y derecho, alusivos a la crucifixión y alusivos, o sea, a la pasión, y alusivos a la Virgen al motivo de la Virgen de la Asunción. En el retablo principal, la figura que aparece en el cuerpo central, en segundo cuerpo, corresponde a la advocación del templo, San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas, y en la parte superior a la Virgen de la Asunción, y luego San Pedro y San Pablo en el primer cuerpo, en la calle izquierda, en la calle derecha, y otras figuras alusivas a la orden en el segundo cuerpo y en el tercero. Aquí se pueden ver con más detalle. Y noten la decoración de los dos espacios que corresponden a las sacristías laterales. Aquí están la figura y la escultura en el retablo de San Pedro portando las llaves y la decoración y la policromía del retablo, que es extraordinario. Vean los colores en verdes, rojos y dorados, azules, que es una decoración muy especial de este retablo que se ha conservado y se ha restaurado de manera correcta. Olvidé, aquí pueden observar cómo es muy especial también en estos retablos barrocos el uso de espejos incluidos en la propia decoración del retablo. Ahí ustedes pueden ver cómo en la base y en la parte superior de la columna del retablo tiene espejos que hacen que se ilumine un poco más el interior de ese espacio y que se aproveche ese elemento luminoso en como resplandores del propio retablo. Aquí está la figura de San Ignacio de Loyola en la parte central y otras figuras de vírgenes y mártires asociadas al mismo, y estos dos ángeles policromados en la parte superior con una riqueza de colores en las alas que lo hace un retablo muy especial. Vean los dorados también de la parte baja del retablo y del altar y la parte lateral del mismo en ambos costados. Este es uno de los asientos laterales
y cómo estos arcos de mampostería separan el espacio interior de las sacristías y la talla en madera y en esculturas policromadas y trabajo en madera de Cristos en los retablos laterales exteriores con una gran custodia que vemos ahí al fondo también, que es parte de los objetos litúrgicos que conformaban los bienes muebles del conjunto y las tallas que se hacían en muchos de estos talleres o que se adquirían y se llevaban a la misión. Aquí hay algunos retablos laterales en la nave principal, otro más. Y la solución de las ventanas son muros muy anchos, por eso tienen estos derrames de luz, los barrotes y los confesionarios muy barrocos. Vean ustedes la decoración con la policromía, las columnas estriadas, las columnas salomónicas, el escudo de los jesuitas y, y la riqueza de los motivos vegetales en donde aparecen piñas y otros elementos propios de la región que combinan con estos retablos laterales a lo largo de la nave. Otro confesionario también de gran riqueza y color muy barroco. Y esculturas de vestir que se tienen para las procesiones. Ahí se ve una anda que seguramente en la Semana Mayor o en fechas especiales se usaban las procesiones en ese gran espacio de la plaza y a lo largo de las calles de la ciudad. Aquí vemos el trabajo de esa talla en madera y un detalle del coro alto en la entrada principal y cómo esos elementos decorativos tienen un gran colorido también como parte de esa mano indígena en el lugar. Aquí se puede ver el contraste de la policromía de esos elementos decorativos del piso del coro alto y la decoración en madera del resto de la cubierta. Esta capilla, que no en todos los encontramos, han destruido muchas de ellas, esta es una capilla que seguramente se reconstruyó en el lugar original, se llama la capilla de Betania, que era una capilla desde la cual en el eje principal a la plaza se entraba desde fuera del pueblo o a las orillas de la población y del asentamiento de las casas y servía para hacer una procesión, sobre todo en estas fechas de Semana Mayor, se salía desde esta capilla en procesión, la población estaba a lo largo de esta calle y se representaba la entrada de la Virgen a Jerusalén y más bien de Cristo a Jerusalén y cómo se hacían estas representaciones de eventos litúrgicos y sobre todo de Cristo en estas fechas de la Pasión. Entonces, este eje y esta capilla recrea esos elementos que en el conjunto existían para el uso urbano como uso procesional. Aquí hay algunas esculturas que se han puesto más recientes. Se ve ahí un personaje, un jesuita y uno de los grupos indígenas que con instrumentos musicales que eran parte de las actividades que se realizaban en las festividades y luego la presencia de soldados ya en época posterior a la salida y expulsión de los jesuitas. Estas son algunas de estas manzanas que ahora han sido reutilizadas para distintas funciones de casas, comercios, etcétera, pero que eran las que alojaban a la población de manera perimetral en estas grandes manzanas, con calles muy amplias, pero todas ellas protegidas y resguardadas por un pórtico, que era una de las características de la vivienda indígena
y de cuartos circulares, cuartos en los que cada familia ocupaba un espacio y que algunas de las actividades de ellos las realizaban en el pórtico, particularmente las mujeres. Algunas ya se han modificado, se han hecho estructuras de 2 pisos, pero la traza se ha conservado, la traza de estas manzanas y espacios. Aquí vemos algunos convertidos en, en museos o en hoteles o en otros servicios, pero conservando un poco los alineamientos que se tuvieron originalmente de estos conjuntos y sus manzanas. Ahí vemos ya una modificación en 2 pisos, eran siempre en una sola planta con cubiertas de teja. Y en esta imagen vemos algunas de las actividades que en el entorno a la misión se realizaban, que era el cultivo de la caña de azúcar y un trapiche. Es decir, hemos oído hablar de los trapiches, trapiche de sangre. Estos trapiches de sangre son de la primera etapa en la que la molienda de la caña se hace con esos círculos de madera, los jugos de caña se escurren en cubetas de madera, canoas que les llamaban, y se llevan a todo el proceso para la elaboración del azúcar, pero ese eje que vemos era tirado por animales y por eso es llamado trapiche de sangre, porque eran con uso motriz de tiro de los animales. Se han conservado espacios que sirvieron para almacenar agua, en este caso represas que se hicieron, algunas se han ampliado, pero represas que existieron para contener agua de los ríos cercanos y abastecer a la población de la misión del agua. Aquí se ve un borde de esta represa que se ha ampliado ya en época moderna, pero que todas ellas conformaron parte del sistema original de captación de agua a través de represas de la época de los jesuitas. Con esta última imagen concluimos esta visión rápida de esta misión que se relaciona con muchas de las otras que hemos estado tratando en el ciclo y que estaremos en próximas sesiones mostrándolas para que ustedes a lo largo de este ciclo puedan comparar las características arquitectónicas, artísticas y los programas arquitectónicos que todas ellas tuvieron de estas misiones jesuitas, que siguen siendo espacios vivos, siguen siendo espacios en los que las misiones no son espacios arqueológicos en ruinas, sino que han sido recuperadas esas iglesias por sus pobladores que han tenido continuidad en el asentamiento y en los poblados originales que eran solamente poblados indígenas a la expulsión de los jesuitas continuaron como asentamientos ya de población mixta hasta la fecha actual. Entonces, con esto dejamos concluida esta presentación y tenemos el espacio que siempre hemos dejado al final de las pláticas para poder tener algunos comentarios que por chat nos quisieran hacer o enviar de Facebook Live que pudieran pegarme aquí en el chat que yo tengo para que yo pueda dar respuesta a las preguntas del público que nos acompaña. Y quiero comentar también que el personal técnico del programa va a subir esta grabación en breve a YouTube y estaremos proporcionándoles tanto en la página de Radio Primavera la grabación como en YouTube la grabación que junto con los programas anteriores pueden ustedes consultar si han perdido alguna de las sesiones, ahí las pueden consultar con las ligas que estaremos proporcionando. Doctor, nos pregunta Vanessa Cortés, muy buenas tardes. Normalmente, ¿qué actividades eran las que se realizaban en esos espacios públicos durante las misiones? Sí, se hacían escenificaciones litúrgicas, otras eran festivas. Recuerden, una de las actividades en estas escuelas
de las misiones, en los talleres, eran la música, se enseñaba a construir los instrumentos, a tocar los instrumentos, y estos instrumentos eran tocados en estas Está bien sordo, celebraciones. pero tiene órdenes. Ok, bueno, nada más para comentarte, ¿cómo le podríamos hacer para el viernes? Te comento. El día viernes invité a que viniera a hablar con los colegios tanto de Cuautla como de Morelos al subsecretario de la Función Pública, porque en el 2019 yo recibí una Sí, bueno, queja de parte de ellos en el cual eh, bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor. Me preguntan, Ana María Romero, ¿qué vegetación es la que había en el tiempo de los jesuitas? ¿Se ha modificado esa vegetación? No, esa vegetación actual es la que se hizo ya remodelando esa plaza libre de vegetación. La plaza original, voy a ver si subo alguna imagen de algún dibujo, eran plazas en las que no había vegetación porque el espacio se usaba para esas ceremonias. Había viacrucis, había capillas posas en las cuatro esquinas de esa plaza y no tenía vegetación, solamente había en el eje principal de la plaza había una cruz, como en los atrios, había una cruz central y tenía cuatro palmeras que simbolizan el martirio. Entonces, esa iconografía de esa vegetación tenía una relación litúrgica con la cruz. Eran solamente cuatro palmeras las que destacaban y todo lo demás no estaba, esa vegetación estaba en el entorno a la misión. Recuerden que una de las actividades de la producción con la que pagaban eh, el, a la corona en efectivo, en moneda, era la venta de la hierba mate. Esa hierba mate se cultivaba en los espacios periféricos a la reducción, junto con otras plantíos. La caña de azúcar seguramente estuvo ahí presente y por eso vimos eh, ese molino de madera y había también un espacio cerrado que era la huerta del convento, en donde había cítricos, había naranjas, limones, toronjas, cítricos que se habían traído de España para reproducirlos y para, eh, era una especie de huerta vivero desde la cual se tenían estos árboles frutales, pero ahí se aclimataban algunos otros que eran llevados a la periferia de las áreas de cultivo de la misión. En la misión solo podían estar los religiosos y los indígenas, no podía haber población no indígena, era esa Precisamente me característica. hacen una pregunta sobre eso, doctor. Laura Torres menciona, la iglesia se ve muy bonita. ¿Tenía algún espacio estrictamente para los indígenas? Todo el espacio era para indígenas, o sea, todo el pueblo, toda la misión o reducción, como se llamaba, era para indígenas, no podían estar en estas poblaciones Mestizos. gente, mestizos, ni criollos, ni españoles, es decir, los únicos que podían estar eran los jesuitas, que eran los que administraban al poblado, a la República de Indios, como se le llegó a llamar, y las poblaciones eran grupos indígenas, principalmente en algunas regiones guaraníes, pero había otros grupos que se conformaban estos núcleos de las manzanas periféricas. Al centro estaba la plaza y la misión, pero y el colegio, que era el que permitía dar la instrucción, pero había un área productiva periférica a la misión, en los campos, había ganado, había cultivos, etcétera, que eran realizados por estos pobladores, estos grupos reducidos de indígenas, y eran indígenas solamente los que había en eso. La visita de españoles o de otra población no era permitida, era una región destinada a la conversión, evangelización y administración a través de los religiosos jesuitas para la población indígena. Muy bien. Bueno, Ana María Romero nos dice, pues muchas gracias, felicitamos al doctor Juan Antonio Siller por la interesante información y el detalle que imprime en cada una de las secciones. Es impresionante, dice Ana María Romero.
Muchas gracias. Bueno, doctor, pues creo que comenzamos con el pie derecho porque hubo bastante gente que se conectó a la emisión. La verdad es que les agradecemos su sintonía y pues nos comprometemos a seguir en este tenor. Y de una vez, si quiere usted, doctor, dar el siguiente tema para que el próximo miércoles la gente que nos escucha y que nos ve a través de las redes sociales de Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live, que nos diga para que sepa cuál es el siguiente tema, doctor. Sí, he ampliado el programa original que iban a ser 12 sesiones. Ahorita vamos, creo que en la sexta o séptima. Todas están en YouTube, las pueden consultar ahí. Y amplié porque creo que valdría la pena agregar a las misiones que vamos a desarrollar en cada una de las sesiones, agregar un santuario que se hizo en época posterior, más reciente, pero que cumple una función muy importante en la región. Los santuarios siempre son espacios de peregrinación y, y litúrgicos importantes para los pobladores, y este en particular es un santuario moderno, hecho con talla, con diseños del arquitecto que estuvo a cargo, un arquitecto suizo, del cual vamos a dedicar un programa también. Él dirigió los trabajos de este santuario y es muy interesante cómo ese santuario es más moderno, pero es un santuario muy importante en la región. Y he agregado también la parte artística. Yo creo que no podemos cortar las misiones en el siglo XVIII. Creo que ha habido la continuidad en el siglo XIX, XX y XXI. Entonces creo que los programas extras que he agregado al programa original van a estar algunos destinados a la parte artística, es decir, los artistas actuales, cómo ven el campo, cómo ven la ciudad, cómo ven su patrimonio a través del arte. Entonces, esos museos de arte que hay también en Santa Cruz, que es una de las poblaciones principales en esta parte de Bolivia, los voy a incluir y quizás también tengamos la oportunidad de hablar del festival musical que se realiza año con año. Es un festival internacional de música barroca, eh, con partituras, muchas de ellas de la época de los jesuitas, y que pobladores del lugar y otros grupos realizan en el interior de estos conjuntos, casi como se hacía en el siglo XVIII. Es decir, la música de los coros que se entonaban, de los festivales en los espacios abiertos, se hacen cada 2 años este festival. Dura un par de semanas, creo 1 o 2 semanas, pero es una oportunidad. Yo no he tenido la fortuna de asistir a alguno de ellos, pero creo que el poder escuchar música barroca en un espacio barroco hecho por los indígenas es otra cosa. Es decir, cuando uno asocia las artes, la música, la pintura, las danzas, etcétera, que en algunas de las sesiones vamos a hablar de estas procesiones que se hacen en toda la ciudad, en todo el asentamiento del poblado actual, pues son parte de ese patrimonio inmaterial, patrimonio intangible, que no es solamente un patrimonio monumental, construido, arquitectónico, sino que es vivo porque sus pobladores siguen usándolo. Entonces, vamos a subir en el cartel, que espero enviarlo eh, con más tiempo a todos ustedes, el tema de la próxima charla, y voy a ver si subo también el programa completo para que a través de la página de Radio Primavera puedan tener la programación completa que tendremos hasta el mes de julio, más o menos, junio y julio. Culminamos esta primera presentación del ciclo Recuperando nuestro patrimonio cultural compartido del día de hoy y pues le agradecemos como siempre toda su paciencia para esperar esta, como hoy fue la primera, hay que decirlo al amable auditorio que nos sigue, que después de retomar la primera emisión después de las vacaciones como que cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, ya está con nosotros. Además, es la primera emisión a cargo de Héctor Martínez en los controles técnicos, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, pues siempre, a veces hasta en las mejores obras de teatro, el día del estreno hay algunos puntitos que afinar, pero
Como siempre, le agradezco a usted esta oportunidad que nos da de ir a viajar con un boleto gratuito en el tiempo, en el espacio, y el día de hoy ahí en esta región de las Misiones de Bolivia. Muchas gracias, doctor, y nos saludamos la próxima semana a la misma hora a todo el amable auditorio a partir de las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, a través de Radio Primavera Cuernavaca. Soy su servidor Arturo Aguirre y les agradezco. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Pues agradecer que nos han seguido en este reinicio, que después de este pequeño lapso, y esperamos tener algunas cámaras extras para podernos seguir viendo como lo hacíamos anteriormente. Claro que sí, doctor. Eh, Ya está el pedido en podamos... camino. Muy bien, pues les agradezco a todo el equipo y le damos la bienvenida a Héctor Martínez, que inició muy bien hoy con esta nueva transmisión, con nuevos cables, Exacto. y a nuestro diseñador gráfico, que también el cartel que nos hace semana a semana, pues es muy bonito. Es decir, a mí me gusta mucho porque es una imagen nueva la que estamos presentando, desconocida. Esas son fotografías que realicé hace algunos años en visitas, pero el trabajo de nuestro diseñador gráfico, los carteles, que no tengo el nombre de él, si lo quiere dar. Aníbal Martínez. Aníbal Martínez, toda la familia Martínez está ahí. Entonces, Aníbal Martínez es nuestro diseñador y ahí le agradecemos el crédito del cartel que hacemos semana a semana. Muchas gracias a todo el equipo y al auditorio que nos ha escuchado. Muchas gracias, doctor. Nos saludamos la próxima semana, el próximo miércoles 27 de abril a partir de las 11 de la mañana. Hasta entonces, amable auditorio, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.